tardes, bienvenidos y bienvenidas a Moviendo el Avispero. Aquí todos los jueves de la semana ponemos en movimiento la información del agro, la industria y la actividad productiva. Mi nombre es Rocío Corrales y los voy a estar acompañando junto al señor Javier Werner durante los próximos 60 minutos de programa, donde vamos a estar hablando de mucha actividad productiva. Javier, bienvenido. Hola Rocío, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Todo bien. Acá andamos, compartiendo ya octava emisión de Moviendo el Avispero. Así es, programa número 8. Feliz cumpleaños, le contamos a la audiencia, el señor Javier ayer estuvo cumpliendo un año más de vida, una vuelta al sol más, así que felicidades. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes me han saludado ayer en el día del cumpleaños. ¿Cómo la pasaste? Bien, lo más bien. Realmente con el saludo, el afecto, el cariño de todas las personas cercanas, todos quienes se acuerdan de uno en un día especial que cuando cae miércoles como ayer sigue siendo una jornada laboral movida. Así que bueno, recibiendo y contestando todos los saluditos, así que muchísimas gracias a todos quienes se acordaron y empezamos a transitar otro año más de vida. ¿Qué le vamos a hacer? Así ya a esta es. altura le puedo asegurar que uno por ahí quiere frenar un poquito el calendario. Pero nos quedan 2 meses y... Pero le digo que los años por ahí, siempre lo digo, más que en el documento se llevan en el espíritu. Así que hay que siempre darle para adelante con alegría y con empeño y con esas ganas de vivir que siempre uno tiene que tener presente. Ya lo creo, puedo dar fe de esas ganas de vivir y ese entusiasmo. Es quien nos contagia y empuja día a día y en las mañanas del 11. Hay que meterle con ganas, con buen humor, con ese anhelo siempre de ir para adelante y meterle total. Yo siempre digo, lo malo viene solo, así que miremos el lado positivo, siempre el medio vaso lleno para tratar de seguir con empuje en estos días, en estos años, en estos minutos, en estas horas que vamos desandando siempre. Así es. Vamos a agradecer de paso también los mensajes que recibimos por el programa anterior. Estuvieron la gente de Cotapa, el presidente y ahí un empleado de la empresa. Tuvo mucha repercusión, muchos mensajes hacia ellos, muchos mensajes que agradecían haber compartido la historia de esta gran empresa. Así que para todos los que nos escribieron en este caso, agradecemos ahí, sentimos de corazón los mensajes y también hacemos extensivo esas felicitaciones y ese abrazo hacia la empresa, que la verdad que el reconocimiento fue muchos que no sabían la historia de Cotapa, esa historia de gran trabajo que hay detrás de los empleados que sacaron adelante esta empresa y... Vamos a hacer llegar. La cuestión cooperativa y la cuestión de lo que decíamos la semana pasada, de sentir que es la cooperativa emblema un poco de la ciudad de Paraná, que todos la sienten como propia y todos resaltan el trabajo en conjunto de quienes han logrado sacar esa fábrica adelante después de la crisis que han pasado. Paso, recordamos que en nuestro Instagram, @moviendo.elavispero, van a encontrar recortes de esa entrevista ahí para hacerlo más ameno. También en YouTube encuentran la entrevista completa si la quieren recordar. Y recordamos nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 3434 56 78 15. Allí recepcionamos todos los mensajes. Yo quiero que usted me cuente, también la vi tuvo un fin de semana bastante movido, usted dicho sea de paso, un poco relacionado... Otra de mis pasiones. Sí, el deporte fierrero tiene una relación muy estrecha con el campo también y con la actividad productiva. De hecho, las principales empresas auspiciantes, nos referimos a la actividad que ha estado desarrollando la señorita en la carrera de TC que tuvo lugar en el autódromo. El fin de semana se desarrolló la fecha número 13 del calendario del TC aquí en la ciudad de Paraná. Ya es un clásico TCista el TC en Paraná y... Para quienes somos fanáticos, es un placer recibir aquí esa gran fiesta del automovilismo. Yo estuve como movilera de parte del 11 cubriendo allí y agradezco a todos los amigos que me hice, a todos los fierreros que me abrieron sus peñas, que tradicionalmente Cuéntenos alguna postilla, algo que le llamó la atención ahí de lo que pasó, de todo, de lo que vivió, anduvo ahí por entre el amor y los fierros, también varias cositas ahí que estuvimos viendo. Banderas de Chevrolet, de Ford, asado, los clásicos... Ford, Chevrolet, Toyota... Yo soy fanática Dodge. de Ford. Ford y de Mariano Werner, bueno, sin dudas. Muy bien. Me gusta también cómo conduce el señor cordobés Facu Chapur. Quiero decir, mucho cordobés
Sí. Mucho cordobés, y también me sorprendió mucho uruguayo aquí en la provincia de Entre Ríos, así que bienvenidos sean todos ellos. Agradezco a todos los fanáticos que me abrieron sus puertas, como decía, me hicieron sentir yo me siento una más, pero quizás ahí en el deporte motor siempre se lo asocia mucho con los hombres, y por suerte vi muchas chicas también ahí sumadas, pero siempre con respetos, me recibieron. Hizo una jornada muy calurosa. El domingo más que el sábado, todos me ofrecían su vaso con agua, me ofrecían una coca, al otro que otro fernet y vino, pero no lo aceptamos. Yo tomo mucho agua. Y sí, me hice muchos amigos. Lo que más me llamó la atención, por ejemplo, son las formas de vivir el TC. Ahí está el que la pasa tranquilo en su sillón con la radio, escuchando la carrera con la radio y viendo el circuito, y están también los audaces que por ahí, los típicos andamios de construcción, se los llevan al autódromo y los disponen allí para ver la carrera de lo más alto. Y otra cosa que más me llamó la atención y que hicimos una nota desde las alturas, unos chicos de unas grúas, plataforma elevadora, me dijeron que era el término correcto. Bien. Se llevaron el camión, y dispusieron allí no me estaría saliendo el nombre, pero era una grúa, y estábamos a más de 10 metros de altura, subimos y se veía todo el autódromo, el público, impresionante. A mí lo que siempre me llama la atención, que soy un poco más del mundo futbolero, es la convivencia que hay allí, porque pasan 3 días, muchos pasan sus jornadas completas en el autódromo, vemos gente de las distintas marcas juntos, con toda la pasión, con todo el fervor, porque se vive realmente con una pasión increíble, pero están allí juntos sin ningún tipo de problemas, más allá de las cargadas. De las idas y vueltas, es realmente una convivencia más que pacífica. Así que bueno, fue toda un fin de semana de fiesta y de mucho movimiento aquí en la ciudad de Paraná. Así es. Y damos vuelta a la página, vamos a contarle un poquito. Vamos a mover el avispero. Vamos a mover el avispero, tal cual. Vamos a contarle un poquito a la gente que vamos a tener hoy. Vamos a estar hablando con un economista en la segunda parte, con Gabriel Weidman, que nos va a estar dando cuenta un poco de retenciones, lo que es el precio de la soja, cómo viene todo este movimiento en cuanto a lo que hace a la economía agraria propiamente dicho, a los ingresos de los productores y a lo que le deja la exportación de granos un poco al país y a la provincia. Como siempre, nuestro meteorólogo, y esta semana le dijimos a la productora, queremos levantar la vara, queremos hablar con Messi. Queremos hablar con Messi. Queremos hablar con Messi. ¿Y a quién nos consiguió la productora? Que ya creo que los tenemos en línea, vamos a irlo presentando. ¿Qué tenemos? Messi, le dijimos. Messi. ¿Qué encontramos con Messi? Encontramos al Messi, pero el Messi de la sandía. Y ya abriendo nuestro segmento Latidos del Territorio, vamos a presentar a un productor de sandía de la localidad de Juan José Castelli, en la provincia de Chaco. Él es Walter Detzler, y estuvo mucho en los medios resonando esto de que era el Messi de la sandía, porque Walter logró exportar más de 52 toneladas de sandía tras la eliminación de una ley muy antigua, que ya él nos va a comentar de qué se trataba, que impedía que exportaran esta rica fruta, que a mí me encanta precisamente en verano. Lo tenemos en comunicación telefónica y vamos a hablar con él. Walter, bienvenido a Moviendo el Avispero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, es un placer enorme hablar con ustedes. Allí con la camiseta de Messi bien puesta. Muy bien. Sí, exactamente, sí. Walter, un poco contanos, para que la gente te conozca, quien no te conoce, has tomado mucho estado público últimamente. ¿Por qué el Messi de la sandía? Bueno, mirá, eso se lo debo a la genialidad de una periodista de La Nación, en este caso Belkis Martínez, que en febrero de este año me tituló en el diario La Nación de esa manera, ¿no? Y desde ese día, bueno, explotó mi teléfono. Y esto sucedió el día que yo le escribo un mail al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, contándole, ¿no?, una serie de problemáticas que teníamos nosotros, principalmente en nuestro sector, que es el sector de la fruta. Teníamos más precisamente trabas burocráticas en aduana y en Senasa, Sí. que entorpecían lo que era el proceso de sacar o exportar nuestra mercadería, ¿no? Contanos, ¿de qué se trataba esta medida que impedía con exactitud?
Mira, nosotros en el año 2018 logramos hacer un acuerdo comercial y construimos lazos comerciales con un empresario de la localidad de Asunción, Paraguay. Y bueno, este empresario se comunicó con nosotros, estaba muy interesado en nuestro producto, en este caso la sandía. Le logramos hacer dos primeras ventas, después le logramos hacer dos ventas más, equipo completo llamamos nosotros, que sería un camión de 28 toneladas. Ujú. Y bueno, la sorpresa fue grande en el quinto equipo, cuando en aduana descubren que existía una reglamentación del año 83, si mal no recuerdo, donde exigían que Argentina, para poder vender sandías al exterior, esa sandía tenía que ir embolsada, ¿no? En bolsas rejilla, bolsas blancas o cualquier otro tipo de bolsa sin logo ni escritura. Una bolsa, digamos, parecida a la de la papa o a la de la zanahoria, algún tipo de ese estilo. La, ce- Similar a la bolsa de cebolla, la la bolsa cebolla, roja claro, esta tal cual. que conocen todos. Bueno, Sí. poníamos dos sandías dentro y cosíamos la boca de la bolsa. Y te digo más, nosotros, como el precio de venta hacia afuera del país era bueno, estábamos dispuestos a hacerlo inclusive. Pero bueno, después de mandar esa última carga, nuestro comprador externo se negó a recibir la mercadería de esa manera, porque la fruta se rayaba, se dañaba, se estropeaba, se golpeaba al descoser la bolsa y al volcar la fruta ya en el mercado. Y eso hizo que eso hizo que pierdamos la venta y pierdamos nuestro comprador, ¿no? Claro, Y nosotros teníamos que salir a explicar que no era una cuestión nuestra, sino que el SENASA nos imponía eso y teníamos que acatar esa norma, ¿no? claro. ¿Y cómo fue esa gestión para lograr que esto se revirtiera? Y en ese momento, bueno, yo me motivo, le escribo al ministro y tuve la suerte de que él pudo ver mi mail y bueno, después me puso contento saber que ese fue el puntapié inicial de que él hizo que él descubra que detrás de todo eso existía una montaña rusa de regulaciones, ¿no? Claro. Y en ese momento, en febrero, se anuncia públicamente que se desregulaba el mercado de la fruta y bueno, ahí Belkis me tituló el Messi de la sandía, ¿no? Bien, y para volcarnos un poquito a tu actividad, ¿cómo empezaste en la actividad en la producción de sandías? Mira, nosotros somos productores de toda la vida. Mi viejo hace 45 años que vive en el campo, fue productor de sandía toda la vida, ahora de grande se dedica a la cría de hacienda y nosotros, yo y un hermano mayor, bueno, seguimos los pasos de mi viejo, seguimos con esta actividad y no solo soy productor de sandía, sino que también ahora tengo un local comercial donde soy distribuidor de semillas híbridas, atiendo un grupito de entre 150 y 200 productores, los asisto con asesoramiento técnico, semillas híbridas, insumos y bueno, todos los productos que esta actividad conlleva, ¿no? Bien. Semillas híbridas de sandía o de otros cultivos también? Todo lo que llamamos nosotros intensivos, todo lo que es hortaliza, sandía, zapallo, melón, etcétera. Walter, ¿cuántas hectáreas cultivas y cuántas unidades o sandías se producen por cosecha? Bueno, en mi caso particular hacemos 25 hectáreas de sandía, hacemos unas 5 hectáreas de melón y después hacemos nosotros lo que se llama acá el anquito o la calabacita y después el zapallo negro que se le llama el texucabuto acá. Y además de eso, bueno, es una zona muy productora, Chaco. Te diría en estos números que una hectárea rinde aproximadamente entre 25 y 35 toneladas de fruta por hectárea, ¿no? Bien. Y te diría también que Castelli, en cada temporada que vas desde octubre hasta fines de diciembre, o sea, saca a los mercados de todo el país alrededor de entre 3.000 y 4.000 toneladas de fruta. En ese sentido del suelo, ¿se puede sembrar más de una vez por año el mismo lote o cómo es esa dinámica? No, en este caso no, porque la sandía necesita un laboreo previo de suelo, necesita un buen laboreo de suelo, que eso lo implementamos nosotros unos 3 o 4 meses antes de la siembra, entonces arrancamos con ese laboreo de suelo, acá tenemos suelo franco arenoso, entonces se hace lo que se llama la acumulación de humedad, porque en la zona de Chaco nosotros prácticamente no tenemos lo que se llama, o sea, perforaciones o aguas dulces. Entonces dependemos de hacer un buen laboreo de suelo, guardar humedad
y la sandía en este caso se desarrolla muy bien a secano en su estadio inicial. Y una vez que la sandía empieza a tener frutitos del tamaño de una naranja, de un pomelo, bueno, ahí dependemos de las lluvias. Y ahí justamente llega la temporada de septiembre, octubre, llega la temporada de lluvia y bueno, sí, dependemos de la lluvia acá en Chaco. ¿Cómo viene la sandía este año entonces? ¿Qué perspectivas Mirá, hay? estamos en plena cosecha, te diría que estamos colocando sandía chaqueña en la mesa los uruguayos, fueron ya 56 toneladas, estamos afianzando también relación comercial con el país vecino de Chile, estamos avanzando en eso y bueno, estamos tratando también de retomar el mercado de Paraguay, que en ese punto también me quiero detener un segundo y contarle algo que está sucediendo, ¿no? Para poder venderle a Paraguay. A ver. Bueno, nosotros para poder exportar sandía al mercado vecino acá de Asunción, tenemos únicamente dos rutas por donde pasar, ¿no? Una es la ruta de Formosa y otra son las rutas de Misiones. Y justamente estas dos provincias de todo el territorio nacional, ¿no? Son las únicas dos provincias que cobran un ingreso, o sea que cuando nosotros pisamos la provincia de Misiones, hay un impuestazo, te digo, casi confiscatorio, que nos sacan aproximadamente $1.000 por el ingreso a la provincia. Eso está dificultando en este momento y por ahí si hay alguien escuchando, nosotros le pedimos encarecidamente que traten de aliviarnos esa presión fiscal o buscarle la vuelta, porque simplemente no tenemos otra ruta para pasar y dependemos de ir por uno de esos dos lugares, ¿no? ¿Y cuál es el motivo por el cual les cobran este impuesto? ¿Es porque son sandías? ¿Es para la producción en general? ¿Es por el transporte? Es por la producción en general. Misiones tiene esa política, y nosotros entendemos que es un país federal y cada provincia es autónoma, ¿no? Entonces, ellos a toda mercadería que ingresa a su provincia le cobran una entrada, es como un ingreso. Tienen una balanza propia, donde también tienen una tabla propia con el precio. En este momento, el precio ellos lo cotizan en 1.120 pesos el kilo en su tabla de su provincia, cuando en realidad nosotros en Chacra vendemos a 400 pesos el kilo. Entonces, eso está dificultando, por eso también decidimos hacer la venta a Uruguay, porque bueno, evitamos de pasar por ahí, ¿no? Bien, entonces un mercado que se está desaprovechando el de Paraguay. Exactamente, estamos trabajando en eso y ojalá que se pueda destrabar también eso, porque tenemos los empresarios que siguen interesados, saben que tenemos calidad de producto. Chaco produce cantidad, produce calidad, produce volumen, tenemos sandías con color, sabor, presión, ellos lo saben, pero bueno, seguimos todavía con algunas cositas para acomodar, para avanzar con ese mercado. Bien, o sea, simplemente por el paso de tu mercadería por la provincia te cobran un impuesto que representa ¿qué porcentaje de ese cargamento? Exactamente, no solo que nos cobran ese impuesto, sino que tienen su tabla propia, ¿viste? No importa cuánto nosotros vendamos nuestra producción acá en Chacra. Ellos Claro. tienen su tabla, usan el precio que le figura ahí en su provincia y después nos cobran el 4,5% del total de lo que ellos consideran que vale la carga, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a pesar una sandía? Mira, nosotros consideramos una sandía grande, una sandía de 10 kilos ya consideramos una sandía grande. O sea, entre 10 y 14 kilos ya es un fruto de buen tamaño. Y en cuanto a costos, ¿cuánto cuesta producir una hectárea de sandías? ¿Se fertiliza? Bueno, ¿Cómo? sí, mira, más que nada el gasto más grande que tiene es la semilla. Las semillas híbridas son bastante caritas, rondan aproximadamente los 500.000 pesos por hectárea y de insumos te diría que tendrían otros 500 más. Así que más o menos 1.000.000 de pesos por hectárea cuesta. Bien. Walter, acá mi compañera le gusta mucho la sandía, es una Yo. asidua consumidora Sí, me de encanta. sandía, así que tenés una clienta por este lugar y dijo, yo voy a aprovechar que me voy a comunicar con el Messi de las sandías y le voy a hacer una consulta porque ella quiere elegir la mejor. ¿Cuál era la consulta que usted le Sí, quería hacer? así es. Yo voy a la verdulería. ¿Qué tiene que tener una sandía así a simple vista para saber que es rica, dulce? Bueno, mira, el sabor de la sandía también depende mucho de su variedad.
y nosotros acá en Argentina tenemos una paleta amplia de variedades. Son alrededor de 60 híbridos diferentes, ¿no? Una de las cosas que tenés que tener es suerte para dar con un híbrido que sea de las sandías dulces, ¿no? Y bueno, para elegir una buena sandía, nosotros, hay gente que la palma con la mano, tiene que tener golpe. Si la da vuelta en su pancita, tiene que hacer como una cascarilla amarilla. Bien. Esos son indicaciones de que la sandía está buena, ¿no? ¿Y el color refiere más verde? Siempre el color de la variedad está muy atado a su variedad. Por eso te diría, tendrías que tener suerte de acertar con una buena variedad. Es una paleta muy amplia, generalmente las oblongas. Te recomendaría que pruebes las oblongas, que son las que más concentran color, sabor, dulzor en este momento en el mercado. ¿Tiene algo que ver el lugar donde se produce la sandía con el gusto? Exactamente, la sandía en tierras más negras, arenosas, concentra más el azúcar, sale de mejor color, de más firmeza, y después en lugares donde el suelo es un suelo más, nosotros lo llamamos de tierra arena blanca, ¿no? Por ahí pierde un poco la calidad del interior y no sale tan dulce. Acá los consumidores en esta zona, acá no somos grandes productores de sandías, aunque hay por ahí algunos lotes. Se preguntan, dicen, ¿más exportaciones? ¿Precio más caro? ¿Vamos a pagar más cara la sandía este verano? No, eso no es tan así. Yo te diría lo siguiente. Nosotros en Chaco, y bueno, en las 3 provincias del norte, como son Formosa, Chaco y Salta, producimos sandía y tenemos exceso de producción de sandía. O sea que alcanza y sobra para todo lo que es la demanda de las provincias del sur, sería, ¿no es cierto? Entonces, hay ocasiones o momentos estacionales del año que estamos con mucha sobreproducción, y eso hace inclusive que a veces se vea directamente afectado al productor, porque muchas veces la mercadería queda tirada en la chacra, no se la puede vender, y se ve afectado al productor. Y tener la posibilidad de ampliar los mercados, de conseguir una venta externa, bueno, eso alivia un poquito la sobresaturación interna, y también, bueno, le da la posibilidad al productor de conseguir mejores precios, porque los precios del exterior siempre son estables, son en dólares, y bueno, también indirectamente lo obliga a competir a los compradores locales nuestros, ¿no? Así que no se preocupen, que sandía producimos en abundancia, y no solo para nosotros, sino que también en este caso para los mercados internacionales. Bien. Walter, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Te deseamos el mayor de los éxitos en la producción, que siga creciendo la exportación. Y bueno, acá los consumidores como Rocío están ávidos de recibir la mejor sandía que ustedes producen. Bueno, muy agradecido, y bueno, un abrazo grande. Un abrazo, Walter. Un abrazo y nos estamos reencontrando. Hasta luego. Hasta luego. Walter Detzler, entonces productor de sandía de la localidad de Juan José Castelli, provincia de Chaco. Me quedó resonando, y por supuesto vamos a replicar este reclamo de el impuestazo que le cobran las provincias de Formosa y Misiones por exportar la mercadería, simplemente por el paso. Sí, simplemente por el paso de la provincia. Acontece también en otros lugares, y bueno, son esas barreras que siempre el productor tiene y que tiene también que ir sorteando dentro de nuestro propio país. Así que bueno, así fuimos conociendo algunas cuestiones de la sandía, algo no muy producido en nuestra provincia, pero bueno, siempre es lindo conocer, como lo decimos, de dónde proviene esa fruta o esos distintos productos que vamos consumiendo, que vamos adquiriendo en la verdulería por ahí. En este caso fue la sandía. Si le parece, cerramos este primer bloque, compartimos una breve pausa y volvemos. Ya volvemos.
Sumate al streaming de El 11 Radio Stream, @el11com. El 11 Radio Stream 98.7. 11 Radio informa. Noticias actualizadas cada 30 minutos. Las 17 en la República Argentina, la temperatura en Paraná 23 grados 3 décimos, cielo cubierto, llueve en algunos sectores de la ciudad. La jueza Julieta McIntosh declaró ante el jury que podría destituirla en la provincia de Buenos Aires. La magistrada acusada de causar la nulidad del juicio a Maradona por protagonizar un documental lamentó: "Nunca imaginé generarle tanto daño a la justicia". McIntosh calificó el hecho como una piedra con la que tropezó sin dimensionar las consecuencias y reiteró haber puesto su renuncia a disposición del gobernador. La jueza se negó a responder preguntas de los miembros del jurado. Ingresó el presupuesto 2026 de Paraná con foco en obras y baja de tasas. La intendenta Rosario Romero elevó al Consejo Deliberante el proyecto de presupuesto municipal 2026 de la ciudad, que asciende a unos 232.000 millones de pesos. El plan no prevé endeudamiento y prioriza obras estratégicas y servicios de calidad. La ordenanza tributaria anexa propone la eliminación de varias tasas, como la de espectáculos públicos y publicidad, y una reducción del 18% en la tasa de alumbrado. El proyecto será debatido durante el mes de noviembre. Representantes de colegios técnicos y maestros mayores de obra de varias provincias se reunieron en Paraná en un plenario nacional. El encuentro convocado por el Colegio de Entre Ríos abordó la necesidad de jerarquizar la educación técnica y la formación continua. El foco principal fue la urgencia de una normativa clara que regule oficios de la construcción, como gasistas y electricistas, para garantizar la seguridad pública, según destacó el presidente del colegio anfitrión, Marcelo Galeano. Hemos charlado varios temas referidos a las obras de gas, temas referidos a la educación. Tenemos gente de La Rioja, La Pampa, Mendoza, Córdoba, Tierra del Fuego. Agradecido por la invitación, porque es importante para nosotros. Estamos a 3.000 y pico de kilómetros, pero siempre en defensa de los técnicos estamos presentes. Estamos muy interesados también en la visita que ha habido aquí. La verdad que es muy enriquecedor ver de que todos los profesionales técnicos de la Argentina, o los que estamos aquí hoy reunidos, tenemos una visión igual, parecida sobre lo que es la educación técnica, la importancia del papel del profesional técnico en la vida diaria de los profesionales y de la gente, de la comunidad, y el aporte que podemos hacer. Emiliano Dibu Martínez, de gran temporada con la selección y el Aston Villa, fue nominado por FIFA para el premio The Best a Mejor Arquero. Martínez, ganador en 2022 y 2024, compite con figuras como el italiano Gianluigi Donnarumma, considerado el principal favorito tras ganar el trofeo Yacine. También hay argentinos nominados al once ideal, como Nicolás Otamendi, Alexis McAllister, Enzo Fernández, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Temperatura en Paraná 23 grados 3 décimos, humedad 37%, presión en hectopascales 1002,9, viento del noreste a 23 km por hora, visibilidad 15 km, cielo mayormente nublado a las 17:03. Manténgase informado ingresando al portal de noticias el11.com. El 11 Radio Stream 98.7. Todas las voces. Todas las voces. Sumate al streaming de El 11 Radio Stream, @el11com. El 11 Radio Stream 98.7. A mí me gustan como tú, rebeldes y obstinadas. Y
Continuamos en el segundo bloque de Moviendo el Avispero, aquí donde todos los jueves nos encontramos para hablar de producción, de agro, de industria y de actividad productiva, para contar historias de los productores, de qué los motiva a levantarse día a día a realizar el trabajo que hacen. Nosotros les vamos a recordar nuestras vías de comunicación nuevamente, 34 34 56 78 15, allí recepcionamos todos los mensajes, y para aquellos que nos están sintonizando en este momento por la radio 98.7, los invitamos a ver la reprogramación del programa todos los sábados por la pantalla del 11 a partir de las 7:30 de la mañana. Allí está retransmitido Moviendo el Avispero y compartimos nuevamente las historias de producción y trabajo. En este segundo bloque es momento de darle la bienvenida. Vamos a conocer cómo está el estado del tiempo de la mano de nuestro meteorólogo, que ya es un clásico aquí, el señor Sergio Halfin, que ya lo tenemos conectado. A ver si lo podemos recibir. Bueno, ya seguramente en segundo vamos a estar comunicados con Sergio para que nos adelante un poco cómo va a estar el tiempo en los próximos días, en la próxima semana. Nos ha venido adelantando siempre en estos programas anteriores todo lo que iba a ir ocurriendo, así que la gente siempre está ahí muy pendiente, y también vamos a destacar y vamos a hacer mención a algunos mensajes que nos estaban llegando mientras hablábamos con el productor de sandía, así que bueno, muchos 2 o 3 oyentes, 2 o 3 seguidores nos comentaban, algunos de ellos haciendo hincapié en esto, en lo del impuesto, del reclamo que hacía Walter, y sobre el cual seguramente vamos a estar profundizando. Ahora Sergio, sí está con nosotros. Ahora sí te recibimos. Bienvenido a un programa más de Moviendo el Avispero. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, muy bien por acá. Bien, escuchando, te digo, algunos truenos mientras hacemos el programa, así que bueno, vemos ahí que está medio complicadita la cosa desde el punto de vista meteorológico. ¿Cómo viene el pronóstico para la próxima semana, Sergio? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, esta noche con tormentas justamente en Paraná, lo que resta del día de hoy, también mañana con lluvias y algunas tormentas, con condiciones de inestabilidad, y mejorando el tiempo ya para el fin de semana, por suerte, con aumento de la temperatura. Pero por ahora, inestabilidad, lluvia, viento del este y ambiente otoñal, porque obviamente el cielo cubierto de las lluvias genera que la temperatura esté baja. Sí, hoy por la mañana tempranito, cuando arrancábamos la jornada laboral, uno quiso asomarse con remera y hubo que buscar el suéter rápidamente porque el vientito era bastante fresco. ¿Qué temperaturas se esperan para estos días? Bueno, por ejemplo, para el día de mañana una mínima estimada de 13 grados, una máxima de 20 grados. El fin de semana, la verdad, también va a estar fresco. Se esperan mañanas con mínimas promediando los 12 a 14 grados. El sábado, por ejemplo, una mínima un poquito más baja de 10 grados, el domingo de 13, y máximas de 23 para el día sábado y 26 el día domingo. Afortunadamente se empieza a poner más cálido, y para la próxima semana también se pone mucho más cálido. Máximas de 28 grados para el lunes y martes y 29 el día miércoles. Un fin de semana ideal entonces ya también para disfrutar un poco al aire libre. Sí, ya sin lluvias. Todavía un poco nublado el sábado, pero el domingo muy soleado, con ambiente templado a cálido en la tarde, con máxima de 25 a 26 grados. Y como les decía, se pone más cálido para la semana próxima. Una consulta particular, estuvimos leyendo algo en las últimas horas respecto a se mencionaba un doble ciclón que iba a impactar en el sur de Brasil y que iba a tener efectos sobre nuestra región, sobre parte de Argentina. No. ¿A qué refiere esto? No, noticia malintencionada. A ver. Es un sistema de mal tiempo que va a provocar lluvias y tormentas en el sur de Brasil, noreste de Argentina, nada del otro mundo, son eventos típicos de primavera, y lo que va a generar es este evento que les decía de mal tiempo esta noche y mañana, con algunas precipitaciones en Paraná, en forma de lluvias, algunas tormentas, pero no más que eso, nada del otro mundo. Nada más que lo habitual de esta época del año, donde solemos tener estos tipos de lluvia, este tipo de precipitaciones, que también son muy bienvenidas para el agro, que está en un momento en el cual se necesita más vale un poquito más de lluvia que de menos. Totalmente, eso seguro. Digamos, un poco más que de menos, pero dependiendo de la zona. Porque, por ejemplo, el noroeste y centro de la provincia de Buenos Aires
la vienen pasando muy mal con las inundaciones, Sí. justamente por mis pagos en Bragado y alrededores. Ahí sí no necesitan ni 1 milímetro más. Sí, por eso decimos un poquito, no el exceso que han sufrido en esa zona donde realmente las lluvias han sido más que copiosas en los últimos tiempos. Realmente, ha llovido muchísimo. Pero bueno, si hay también gente del noroeste de Buenos Aires escuchando o siguiendo la transmisión en este momento, tengo buenas noticias porque para las próximas 2 semanas no se ven grandes eventos de tormentas en el centro de Argentina. Esto, por supuesto, incluye a la zona afectada por las inundaciones, así que es positivo porque además, mientras vamos avanzando ya hacia fin de año, quien va aumentando en forma diaria son las horas de luz, la radiación solar. Entonces, si empieza a llover un poquito menos, como todo parece indicar, en las próximas 2 semanas, en contrapartida tenemos mayor radiación solar, mayor cantidad de días con cielo despejado, la evaporación va a ser mucho más rápida y las zonas inundadas seguramente el agua irá bajando. Para ir cerrando, ¿llega la niña o no llega la niña? Por ahora, la verdad, no hay nada oficial, no hay ningún comunicado oficial emitido por la NOAA, que es el organismo, digamos, tenemos que ir siguiendo en cuanto a sus pronósticos y predicciones, pero por ahora no hay nada oficial. Hay una tendencia probablemente de que eso ocurra, pero por ahora no tenemos nada confirmado. Bien, Sergio, te agradecemos por los detalles, siempre preciso con lo que nos comentás. Te comprometemos, por supuesto, para el próximo jueves y te agradecemos por estos minutos. Para mí, como siempre, un placer. Nos vemos la semana próxima y que tengan un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias, igualmente para vos un abrazo. Muchas gracias. Abrazo grande. Muy bien, ahí pasaba entonces la palabra del meteorólogo Sergio Halfi, que ahí vamos a hacer un comentario. Tengo el dato acá, 5 millones de hectáreas, según la Conferencia de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, son las zonas que están afectadas por las lluvias. Sí, hemos visto zonas en el centro oeste ahí de Buenos Aires. Tapadas por el agua, difícil situación tanto para los habitantes de esas zonas como por supuesto para la zona productiva, que es una zona productiva por excelencia que se ve muy, muy perjudicada por estos fenómenos no tan climáticos. Así acá en la provincia de Entre Ríos, que hace falta agua todavía. Sí, en la provincia de Entre Ríos las últimas semanas ha llovido un poquito más, hemos compensado un poco el déficit hídrico que había anteriormente, así que bueno, habrá que los productores siempre siguen mirando el cielo y esperando esa bendición. Y para nosotros aquí, viernes complicado desde el punto de vista climático, posteriormente ya vamos a ir teniendo mejores condiciones de tiempo en nuestra zona, con días muy agradables según el pronóstico que nos daba Sergio Halfi. Bien, continuamos entonces moviendo el avispero. ¿Qué tenemos, Javis, ahora? Ahora vamos a cambiar un poquito de enfoque, un poquito de temática. Vamos a meternos en este espacio que hemos denominado Horizontes Productivos. Aquí vamos a desandar en este caso un poco lo que es la cuestión económica, lo que acontece en cuanto al precio de los granos, las retenciones, lo que se lleva el Estado, un reclamo permanente que tenemos del sector productivo, no solo entrerriano, sino en general de todo el país. Hemos tenido en ese sentido alguna baja de retenciones a mediados de año, hemos tenido medidas que han sido temporarias también. Para hablar un poquito de todo eso vamos a recibir al economista Gabriel Weidman, a quien le damos la bienvenida. Lo recibimos en Moviendo el Avispero para desandar un poco esta cuestión que tiene que ver con la parte económica del sector productivo. Gabriel, ¿cómo te va? Bienvenido. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por el contacto. Un gusto hablar con ustedes. Bien, igualmente el gusto es nuestro. Queríamos conocerte en primer término cómo impacta el sistema de retenciones en nuestra provincia, en los productores de nuestra zona y bueno, ¿qué se lleva el Estado? ¿Qué le queda al productor? ¿Qué análisis se puede hacer desde el punto de vista económico actual? Bien, sí, nosotros hicimos un trabajo desde la Facultad de Ciencias Económicas en conjunto con la Bolsa de Cereales de la provincia de Entre Ríos, Consejo Empresario y la Facultad de Ciencias Agropecuarias, donde un poco nos propusimos disparar esa discusión partiendo de dos miradas, o de hacer dos mediciones. Una que era, la primera que era, cuánto el productor agropecuario que produce granos específicamente deja de percibir por el efecto que están las retenciones, y después tratar de hacer una estimación cuánto es lo que se paga efectivamente como retención a modo estimativo por la venta de granos solamente, ¿no? La primera medición que hicimos fue lo que nosotros llamamos el ingreso no percibido por el productor, que es básicamente tratar de medir
cuánto es la producción de la provincia y eso valorizarlo con un precio de exportación y eso restarle la magnitud de las retenciones en virtud de que ese monto no se percibe solamente por en el momento que se exporta, sino que todo productor agropecuario, todo productor agrícola de los distintos granos va a haber disminuido su precio, ya sea por venta externa o por venta interna, en la magnitud de las retenciones, ¿no? Bien. Entonces, hay una primera lectura ahí que es, bueno, el productor por la actividad de producir granos, por la actividad de producir, en nuestro caso hicimos 4 cultivos, soja, maíz, trigo y sorgo para la provincia de Entre Ríos, valorizamos cuánto era a precio de exportación y cuánto dejaban de percibir por el hecho de que internamente había un precio menor porque estaban los derechos de exportación, ¿no? Exacto. Eso para la última campaña lo valorizamos en torno a los 400 millones de dólares, ¿sí? Es decir, que valorizando la producción de Entre Ríos en torno a la última campaña, los 2.000 millones de dólares, por lo menos con estos cultivos, principalmente soja, pero también con peso maíz y trigo, que la valoración de la producción para la última campaña rondó los 2.000 millones de dólares. Las retenciones, cuando uno las descompone según los distintos cultivos y las alícuotas que les corresponde a cada uno, nos daban que no lo que le paga el Estado, sino lo que el productor deja de percibir es en torno a los 400 millones. Que después, a ver, ¿a dónde van esos 400 millones? Es un efecto que por ahí es complejo de seguirlo. Claro, esa era la Porque a pregunta, veces- ¿a dónde iba esa plata? Claro. Una parte de eso, que es lo que después medimos nosotros, es lo que se paga efectivamente como retención por la exportación de grano. Otra va a continuar el agregado de valor, entonces va a ser un precio de venta menor como insumo para continuar agregando valor o para venta final, ¿no? Y otro es, a veces, es un mismo integrado que toma su producción y le sigue agregando valor o la consume de alguna forma y entonces nunca se produce una venta y por lo tanto no se deja de percibir. Es un concepto teórico, pero que nos pone una magnitud del valor del impacto que tiene la presencia de los derechos de exportación, que dijimos, en torno a los 2.000 millones de dólares, 400 de esa magnitud, ¿no? Es decir, estamos hablando casi del 25%, algo por debajo del 25%. Sí. Ahora, sí. Te consulto, ¿qué cultivos son los más afectados por las retenciones en la provincia de Entre Ríos y por qué? Ahí principalmente la soja es más afectado Sí. por 2 dimensiones. Una es porque es en volumen el que mayor representa, y la segunda es porque tiene una alícuota mayor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esos 400 millones de ingreso no percibido por los productores, prácticamente 300 corresponden al cultivo de la soja en la última campaña, ¿no? Y los otros se dividen en partes iguales, maíz y trigo, y sorgo con una participación muy pequeña, porque tiene baja producción en la provincia y porque, comparado con los otros cultivos, ¿no? Y las retenciones no son tan significativas en ese cultivo, ¿no? Entonces, ahí nos da una composición que es aproximadamente 75, 12,5, 12,5 esos cultivos en cuanto a lo que dejan de percibir por ese efecto, ¿sí? Si uno lo ve, nosotros recompusimos esa serie para atrás y veíamos que en campañas anteriores ha sido muy importante. Por ejemplo, en la 2023-2024 rondó los 670 millones de dólares, en la 2021-2022 los 600 millones de dólares. Lo que estamos hablando ahí de magnitudes que representa, por ejemplo, casi 7.000 maquinarias, 7.000 tractores. Claro, ¿sí? ¿cómo? Comparado con Entre Ríos, esos 7.000 tractores es 25-27% del parque de maquinarias que habría en la provincia. Claro, eso te quería preguntar, en un escenario ideal, si uno proyectara sin retenciones, si se eliminaran las retenciones, ¿cómo impactaría eso en Entre Ríos, en el sistema productivo de Entre Ríos? Bueno, ahí ¿cómo impactaría en forma precisa? Más complejo porque claramente los entramados productivos son muy complejos, entonces este ejercicio se limita a hacer una mirada en una etapa de la cadena productiva. Por ejemplo, yo tengo un productor que produce maíz y a la vez eso lo consume para generar alimento balanceado y tiene una actividad avícola, una actividad porcina, y después se exporta la actividad avícola, digo, ese traslado de valor no se termina de generar porque es el mismo productor el que integra, ¿no? Pero uno lo que podría ver, si no habría retenciones, serían mayores precios internos para los productores, mayores costos para los que utilizan como insumos la parte de sector, perdón, la producción de esos granos, ¿no? Los que utilizan
soja, maíz y trigo principalmente como insumos, van a haber aumentado sus costos y eso eventualmente hay que ver cómo se traslada posteriormente a lo largo de la cadena. Hay algunos estudios que relativizan bastante lo que es el impacto en precios finales a consumidor, que es una de las lecturas que se hace. Entonces dice, sí, ¿por qué? Porque el costo del grano, por ejemplo, en 1 kilo de carne aviar, es muy pequeña la participación, ¿no? En torno al 10% como mucho. Entonces, cambiar el 10% del 10%, estamos hablando del 1% que está afectando en el precio final. Entonces, estamos hablando de valores marginales relativamente pequeños en esos ámbitos. Las retenciones tienen una discusión un poco más válida en los momentos donde hay devaluaciones muy bruscas o hay tipos de cambio que son un poco más devaluados que el actual, en donde la rentabilidad del productor se ve sobredimensionada o se ve muy beneficiada cuando hay una devaluación muy fuerte, ¿no? Pero hoy con el tipo de cambio relativamente atrasado y en un esquema en donde, si bien los precios internacionales se están recomponiendo, pero que no son una locura los precios internacionales, y en un esquema en donde en ciertos, en estos últimos años, 1 o 2 años, hubo noticias de productores con dificultades en su rentabilidad, con dificultades para mantener lo que es, para no entrar en quiebra. Digo, la retención tiene otra discusión y otro sentido, ¿no? Entonces, depende de todas esas magnitudes, me parece a mí, pero el impacto directo me parece que es que se da en ese momento de la cadena, que es el productor agrícola va a tener un ingreso diferenciado mayor y el que va a asumir esos costos va a tener un ingreso diferenciado menor y por lo tanto se va a trasladar menos ese valor a lo largo de la cadena. Y después está la discusión fiscal, que esa discusión ya va para otro plano, que es, bueno, cómo compenso esos recursos fiscales que son relativamente importantes en lo que es los ingresos del Estado Nacional. ¿Qué proporción del valor de exportación se queda del Estado Nacional y cuál es el valor que regresa a la provincia? Bien, ahí nosotros lo que hicimos después de eso es tratar de hacer esa estimación, que es muy, muy compleja, que no es tan directa como esta anterior. Nosotros lo que hicimos fue lo siguiente, vimos cuánto se exporta solamente de grano, y ojo con esto porque esto relativiza mucho la medición que hicimos, de soja, de trigo y de maíz, bueno, y de sorgo también, pero es muy pequeño, y entonces, sobre ese valor exportado, que tiene origen de Entre Ríos, según lo que estima el INDEC, aplicamos las alícuotas de retención vigente y esa estimación nos da que es en torno a los 100 millones de dólares y no los 400, ¿no? 400 es el valor que dejan de percibir y 100 es lo que termina recaudando por venta de poroto, o sea, de grano efectivamente, o de poroto de soja, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo en la soja se da un efecto complejo que es que la mayor parte de la exportación no sale como grano, sale como industrialización. Y cuando sale como industrialización, ya se empieza a registrar que no es de Entre Ríos, sino que es de Rosario principalmente. Entre Ríos tiene poca molienda de soja para exportar como expellets o como aceite, que es el principal componente exportado vinculado en la cadena sojera, y entonces se relativiza en alguna medida lo que es esa magnitud. Y esos 400 se nos baja a 100 millones de dólares en esta última campaña, que tiene un comportamiento, como decíamos hoy, en buenas campañas sube, el momento de alícuotas un poco más altas subió, en 2017, 2018, en los mínimos, cuando el gobierno de Macri hace una reducción de las alícuotas de retenciones muy fuerte, pero después con la recomposición actualmente ronda los 100 millones de dólares en la provincia. ¿Cómo llega a Entre Ríos? A ver, sobre eso, el desafío que nos queda a nosotros, ese grupo que se armó de estudio, es, bueno, tratar de estimar cómo podemos identificar el resto de esos 400 a dónde va. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cadena de maíz que vende a los productores de alimento balanceado, compró el maíz a un precio menor y después va a pagar, cuando exporta, por ejemplo, carne avícola, va a pagar una retención, que va a tener una alícuota menor, pero que a la vez hubo un traslado de valor en el momento antes de la cadena, ¿no? Entonces, ese ejercicio es el que todavía no hemos realizado y que es el desafío que tenemos en mente de poder realizar, tratar de hacer una imputación de lo que efectivamente se paga hacia eslabones previos en la cadena, ¿no? Después, ¿cómo baja? Esa es otra discusión muy interesante, las retenciones, porque las retenciones, los derechos de exportación, no es un impuesto coparticipado. Claro. De IVA o que es de ganancias. Entonces, llega en forma discrecional a la provincia, ¿no? Entonces, esa es otra discusión. Si se va a dar una discusión en torno a los derechos de exportación, también es interesante pensar esta idea de la coparticipación de los derechos de exportación como otra dimensión más de todas las que hay que dar, que de la complejidad de lo que son las exportaciones, sobre todo en este contexto actual,
donde un precio relativamente más bajo, un tipo de cambio relativamente atrasado y encima una retención en torno al 26% para la soja, en torno al 10, ¿cuánto que no? 9, perdón, para otros cultivos, suma bastante, ¿no? Suma bastante en la rentabilidad. Gabriel, para ir cerrando la última pregunta, en un contexto internacional hemos estado viendo, leyendo, informándonos que el precio de la soja está en su valor más alto en los últimos 15 meses. ¿A qué se debe? ¿Qué lectura se puede hacer de esto? Acotadamente, digamos, para quienes no estamos muy adentrados en el tema. Bien, ahí para mí es fuerza contrapuesta y lo que aparece, si esto como una recomposición del precio de la soja a nivel internacional, es principalmente imputado por los acuerdos en los que están avanzando Estados Unidos y China en torno a la comercialización, principalmente de soja, ¿no? Que Estados Unidos no estaba comprando soja, perdón, China no estaba comprando soja de Estados Unidos no estaba vendiendo soja a China por las guerras, por los aranceles que se estaban imputando mutuamente. En parte esa discusión llega a Argentina, a ver, económicamente llega por los diferenciales de precios por ahí que se empiezan a ver, y este aumento de precios lo que va a empezar a ver es que hay un comprador que empieza a recomprar o a recomponer compra, entonces hay un vendedor muy grande a nivel internacional que empieza a colocar su producción empieza a colocar, y no lo vuelca al mercado bajando los precios, ¿no? Entonces, ese acuerdo comercial es el que está recomponiendo los precios de la soja particularmente en alguna medida. A nivel, y ahí hago dos lecturas complementarias. Una es, a nivel local también se ha visto una recomposición parcial del precio de la soja de las manos de esa ventana de 2 o 3 días de retenciones cero que operó hace 3, 4 semanas atrás, pero me perdí un poco del tiempo, pero a fines de septiembre, 20 y pico de septiembre me parece, en donde en 2 días se agotó las declaraciones juradas, Sí. anticipadas de exportación, entonces hubo una discusión muy fuerte en torno a que los exportadores habían declarado en forma anticipada los 7.000 millones de dólares que el gobierno había puesto a disposición para que se exporten bajo alícuota cero, y lo que en ese momento se discutía era, bueno, ¿cómo van a hacer ahora los exportadores cuando vayan a comprar soja? ¿Van a aplicar el 26 o van a aplicar otra alícuota, ya que ellos la tienen declarada 0%, ¿no? Y ahí implícitamente se están viendo que hay una retención implícita más baja que 26, que es en torno a, no me acuerdo, hoy me comentaba un colega de la bolsa de cereales, pero es 10, 12, 14, depende del momento, llega a estar 16, pero que no es 26, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que el precio que le lleva al productor no es el precio menos 26% y el precio menos 12, menos 14, que es en parte como los exportadores están trasladando esa declaración jurada a 0% que tienen, ¿no? Y por otro lado, si uno ve el horizonte un poco más amplio, más complejo, pareciera ser que el 2026 no va a ser un precio de un año de precios de commodities al alza, sino al contrario, más bien estable o a la baja, de cara a, por lo menos, el panorama financiero en Estados Unidos, con reducción de los precios de la energía, con reducción de todo lo que es el esquema de tasa de interés, una apreciación parcial del tipo de cambio puede plantear que el precio de los commodities no tengan un escenario claro de presión al alza, sino al contrario, que pareciera haber presiones más bien estables, con horizontes productivos, por lo menos para la zona tengo entendido, yo no soy experto, probablemente ustedes ya hayan hablado con gente que sabe mucho más, pero que no son malos para el año que viene, ¿no? Claro. Entonces probablemente haya buenos niveles productivos para el próximo año, entonces las presiones sobre los precios tienden a ser más bien que haya estabilidad, y esta recomposición es noticia o esquema en torno a los acuerdos de Estados Unidos, China, que agregan un comprador con un vendedor que estaba tirando el precio a la baja. Bien, sí, las perspectivas son buenas de acuerdo a lo que nos han comentado los productores. Gabriel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por este detalle tan preciso que nos traes. Estamos con poco tiempo, así que muchas gracias por tu tiempo nuevamente y seguiremos en contacto. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Muchas gracias, nos reencontramos. Ahí pasaba entonces la palabra de Gabriel Weidman, él es economista y secretario de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y rapidito nos despedimos porque se nos ha terminado el tiempo. Los invitamos como siempre, Dios mediante, a compartir una nueva emisión de Moviendo el Avispero la próxima semana. Ha sido un gusto. Así es, los invitamos también a que nos sigan en Instagram, @moviendo.elavispero, y nos encuentran en Face también. Nos reencontramos el próximo jueves por aquí por el 11 Radio Stream y nos vemos los sábados por el 11 TV. Hasta la próxima.